noches, comunidad y miembros del staff de Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Me gustan mucho las historias que suben todos los lunes. La verdad son muy buenas. Me gustaría compartirles una que le sucedió a mi abuelita cuando era pequeña. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el Umbral de la Noche. Comenzamos. Nosotros somos originarios de un pueblo en el estado de Oaxaca. Era el año de 1987 y mi abuelita de nombre Eva tenía apenas 10 años de edad. Me contó que en tiempos de aguas había mucho trabajo en el campo, ya que había que hacer las yuntas de bueyes para el cultivo de maíz y frijol. Una tarde su papá le dijo que tendría que levantarse muy temprano al día siguiente junto con su hermano menor que apenas tenía un año menos que ella, pues deberían pastorear la yunta antes de que su papá llegara para comenzar las labores. Como se usaba en aquellos tiempos, mi abuela me cuenta que siguió las indicaciones de su papá y se fue a dormir temprano para poder levantarse al otro día, no sin antes avisarle a su hermano, al que le dijo que habría que levantarse muy temprano para que hicieran lo que el papá les había pedido. Despertó y fue con su hermano para pastorear. Cuando salieron todavía estaba oscuro, aunque esa madrugada la luna estaba casi llena. Alumbraba con mucha claridad, lo que les dio un poco más de confianza para irse a las parcelas. Después de caminar por un rato ahí, dice que llegaron al terreno donde tenían unos carriles de pasto para los animales. Normalmente ahí comían. Tomaron cada uno un buey para tratar de convencerlos de ponerse a comer. Y curiosamente sí lo hicieron. Más o menos 2 horas después de que empezaron, los animales se llenaron y se echaron para descansar. Pero el sol aún no se hacía presente. Mi abuela se empezó a desesperar, pues normalmente no pasaba tanto tiempo para que llegara el amanecer. De repente, comenzaron a escuchar sobre el camino un caballo que relinchaba y galopaba por la vereda principal. Conforme se acercaba, el sonido que empezó a llenar el ambiente igualmente era el de una carreta, la cual extrañamente se oía como si estuviera vieja y oxidada. Los rechinidos eran bastante fuertes y el galopar del caballo era cada vez más notorio. Conforme se acercaban, se dieron cuenta de un ruido más. Era como si aquella carreta estuviera arrastrando unas cadenas, las cuales sonaban fuertemente contra las piedras del camino. Sin embargo, el sonido que se percibía no era solamente de la carreta, pues dice mi abuelita que escuchó una voz ronca y profunda que se podía colar entre los matorrales, mientras le gritaba a su caballo: ¡Yo! ¡Oh!, intentando hacer lo que se detuviera. De inmediato, después de que aquella voz se extendiera por la parcela, los bueyes se levantaron como de rayo y empezaron a ponerse inquietos. Bramaban y se movían por el terreno con bastante desesperación. Mi abuela, como ya lo dije, apenas tenía 10 años para ese entonces, y su hermano también 9, a pesar de que no era la primera vez que los animales se ponían inquietos. De igual manera tenían mucho miedo, pues no sabían qué era aquello que sonaba entre la vereda, y tampoco sabían qué podrían hacer si los bueyes se llegaban a desbocar en su contra. Lo único que se les ocurrió fue irse a una de las esquinas del terreno y se abrazaron el uno al otro. El corazón les latía rápidamente y dice mi abuela que ambos estaban al borde de las lágrimas. Pero para lo que pensaron fue buena suerte. El sonido de la carreta se fue perdiendo a la distancia y con dirección al pueblo. Se quedaron ahí por un rato y los animales seguían un tanto intranquilos, pero poco a poco se empezaron a calmar. Mi abuela sintió que fueron probablemente unos 30 minutos cuando volvieron a escuchar el mismo sonido de la carreta chirriante y las cadenas que golpeaban contra las rocas del suelo disparejo que había en la vereda. Los animales empezaron a alborotar de nueva cuenta. Lo que sea que fuera aquella carreta estaba regresando por donde había salido. Mi abuela y su hermano, al ver que su padre aún no llegaba,
decidieron volver a la casa lo más rápido posible. No querían saber siquiera qué era aquella cosa que, a pesar de estar tan lejos, estaba alebrestando a un par de bestias de más de 500 kilos cada una. Corrieron entre las parcelas sorteando alambrados, pastizales y ramajos espinosos en busca de mantenerse lo más alejados que se pudiera del camino principal, utilizando la luz de la luna como única fuente de luz. Para su buena suerte, era un camino que ya habían recorrido con regularidad, por lo que, a pesar de que corrían entre parcelas, sabían muy bien hacia dónde iban. Al llegar a casa, su papá los recibió no como ellos esperarían, pues les dijo que si ya estaban listos para irse rumbo al campo. Mi abuela, agitada y con espinas todavía en sus ropas, le dijo agitada, tratando de recuperar el aliento, que ya estaban regresando, que se habían cansado de esperar y que no llegara. Su padre se sorprendió y volteó a ver su reloj que tenía en la muñeca. Se dio cuenta que apenas eran las 4 de la mañana. Mi abuela les contó todo lo que había pasado y lo que les había sucedido a los animales también, mientras habían escuchado el rechinar de aquella extraña carreta y cómo se habían alebrestado cuando la voz ronca resonó entre los matorrales. Su madre y padre estuvieron muy preocupados, por lo que optaron por darles una limpia de hierbas, unas que usaban para limpiar la mala vibra, mientras ella decía unas oraciones y agradecía al destino que no les hubiera pasado nada en el camino. Después de aquella situación, mi abuela no volvió a salir a la parcela antes de que su padre la acompañara. Dice que más de una vez, el sonido de aquella carreta rechinante se podía escuchar a mitad de la noche. La mayoría de las veces, transitando por la vereda principal del pueblo, aquella que llevaba a las parcelas. Sin embargo, nunca pudo verla como tal, mucho menos a quien sea que fuera lo que manejaba aquella extraña cosa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Espero les haya gustado. Y así llegamos al final de esta historia. Déjame en los comentarios si ya has escuchado también a la carreta de la muerte o si sabes de una historia similar. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias a nuestro correo electrónico que encuentras en la descripción. Si te gustó nuestro contenido, apóyanos en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera poder seguir trayendo más historias en todas las plataformas. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.